buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de figuras equivalentes. Decimos que dos figuras son equivalentes cuando, a pesar de tener formas diferentes, tienen la misma superficie. Por ejemplo, todas estas figuras que están apareciendo en pantalla tienen la misma superficie, pero sus formas no tienen nada que ver. Unas son curvas, otras son rectas, unas tienen 4 lados, otras 3, pero coinciden en que tienen la misma superficie. Eso es lo que llamaremos figuras equivalentes. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver un cuadrilátero. ¿Cómo transformar un cuadrilátero en un cuadrado? Un cuadrado que tenga la misma superficie. Primero vamos a transformar este cuadrilátero en un triángulo. Para eso unimos los puntos B y D, dos vértices del cuadrilátero que no sean consecutivos y la línea que los une hacemos una paralela por el vértice que está entre medias de los dos, ¿vale? Por este vértice. Eso nos da este nuevo punto, el punto E, y uniendo ese punto E con el punto D tendremos un triángulo que va a tener la misma superficie que ese cuadrilátero. Bien, una vez que tenemos este triángulo, ahora lo que necesitamos es transformarlo en un cuadrado. Para eso nos fijamos en el área. El área del triángulo será su base AE por la altura, vamos a llamarla BH, ¿vale? Trazaremos aquí la altura desde D hasta un punto H que tendremos ahí y partido de 2. Pues bien, si construimos un rectángulo que tenga un lado mida AE y el otro mida la mitad de la altura, esas superficies coincidirán. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es trazar DH, calcular la mediatriz de BH y ahora si me construyo un rectángulo que tenga de base AE y de lado DH partido por 2, este rectángulo tendrá la misma superficie que el triángulo y por lo tanto la misma superficie que el cuadrilátero que teníamos al principio. Bien, ahora que hemos conseguido un rectángulo, lo que vamos a ver es cómo hallar un cuadrado que tenga la misma superficie equivalente que este rectángulo. Para eso, lo que tengo que tener en cuenta es simplemente las superficies de las dos figuras. La superficie del rectángulo es A por B, siendo A y B los lados del rectángulo. Y la superficie del cuadrado, si tenemos en cuenta que el cuadrado tiene de lado L, será L al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos la L, será la raíz cuadrada de A por B. Esa fórmula, la raíz cuadrada del producto de dos segmentos, es lo que hemos llamado ya media proporcional de esos dos segmentos. Y ya vimos dos formas de calcularlo, una que ocupaba más, una que ocupaba menos. La que ocupa más es algo más exacta, ¿vale? Y la que ocupa menos, cuando tenemos problemas de espacio, es la que normalmente hacemos. En este caso vamos a hacer la que ocupa más porque tengo espacio suficiente. Lo único que tengo que hacer es coger A y a continuación de él llevar B. ¿Vale? He obtenido este segmento AE y ahora de todo ese segmento AE lo que voy a hacer es calcular la mediatriz. Calculamos la mediatriz, con eso obtenemos el punto medio y este punto medio será el centro del arco capaz de 90 grados. Lo único que tengo que hacer ahora es levantar una perpendicular por B y me dará este punto F. Bien, ese punto F unido con B me da lo que mide el lado del cuadrado. Solo tengo que hacer el cuadrado completo y ya ese cuadrado tendrá la misma superficie que el rectángulo que tenemos en azul. Es decir, hemos pasado de un cuadrilátero cualquiera a obtener un triángulo equivalente. Ese triángulo equivalente hemos pasado a obtener un rectángulo y del rectángulo, haciendo la media proporcional de sus lados, podemos pasar a un cuadrado. Todas esas figuras tienen la misma superficie, todas esas figuras son equivalentes. Vamos a hacer dos casos típicos. El primero es cómo calcular un cuadrado equivalente a una circunferencia. Igualamos las superficies. Superficie de la circunferencia, pi r cuadrado, superficie del cuadrado es L al cuadrado. Si despejamos L, sería la raíz cuadrada de pi r cuadrado. Pero pi r cuadrado lo puedo ordenar como pi r por un lado y r por otro. Es decir, vuelvo a tener el producto de dos segmentos, pi r y r. Vuelvo a tener que hacer la media proporcional entre pi r y r. Aquí el problema es cómo calculamos pi r. Bueno, la multiplicación de pi por r es simplemente la mitad del perímetro de la circunferencia. Al cálculo de esa mitad del perímetro de la circunferencia
lo llamamos rectificación de la circunferencia. Eh, Conocemos varios métodos para hacerlo, vamos a utilizar uno de ellos. Lo que hacemos es dividir la circunferencia en 4 partes, utilizando 2 diámetros perpendiculares, y eso nos da el lado del cuadrado que hay dentro de la circunferencia. Vamos a hallar también el lado del triángulo equilátero que hay dentro de la circunferencia. ¿Vale? Para eso simplemente hago centro en C, trazo un arco que pase por O, y este vértice unido con A me da el lado del triángulo equilátero que hay dentro de la circunferencia. Pi r será la suma de estos dos segmentos. Pues simplemente los tengo que poner seguidos sobre una recta, que en este caso he trazado perpendicular a A, y ese segmento FG que me ha dado, eso es pi r. Haré ahora la media proporcional entre pi r y r, ¿vale? Como hemos hecho con las otras figuras. Es decir, coloco r a continuación de pi r y ahora hago la mediatriz de FH. Desde el punto medio este que he obtenido hago el arco capaz, y en la perpendicular que he trazado por G he obtenido el punto I, con lo que ya tengo el lado del cuadrado. Trazo el cuadrado y tendré el cuadrado con la misma superficie que esa circunferencia que tengo al principio. Y bueno, como último caso menos habitual, pero que podemos encontrarnos, es hallar un cuadrado que tenga la misma superficie que una elipse. El área de la elipse, que no es algo tan habitual que sepáis, es pi por A por B, siendo A y B la mitad del eje mayor y del eje menor. Si despejamos la L, nos dará que la L es la raíz cuadrada de pi A por B, aunque también podríamos poner de pi B por A, pero bueno, de pi A por B, es decir, es la media proporcional entre los segmentos pi A y B. Es decir, lo que tendré que hacer es, para hallar pi A, hacerme una circunferencia de radio A y rectificarla, y luego hallar la media proporcional de esa rectificación con B. ¿Cómo hallamos la rectificación de la circunferencia? Lo acabamos de hacer con la circunferencia, ¿eh? Y vemos que simplemente trazamos una circunferencia de radio A, calculamos el lado del cuadrado que tiene dentro, el lado del triángulo que tiene dentro, los colocamos sobre la misma línea y ya con eso tenemos pi A. Ahora ponemos a continuación B y la mediatriz de todo ese segmento, la mediatriz de FH, me permitirá trazar el arco capaz, ¿vale? Que pasa por F y por H, el arco capaz de 90 grados, y haciendo una perpendicular por G, hallaré este punto I, y la distancia desde G hasta ese punto I me dará el lado con el cual puedo construir mi cuadrado con la misma superficie que la elipse que tenía al principio. Pues bueno, veis, con la aplicación de la media proporcional, que es prácticamente lo que hemos hecho en todos, podemos obtener figuras equivalentes, es decir, figuras con la misma superficie a otras figuras que ya tenemos. Y esto nos permitirá hacer cálculos, siempre que tengan que ver con superficies, más sencillos cuando tengamos figuras más regulares. Bueno, pues con esto, hasta el siguiente vídeo. Un saludo.